Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Retomamos la lectura continuada del segundo libro de Samuel. Llevábamos 2 días que no hemos escuchado este libro porque por la fiesta de la conversión de San Pablo y ayer por la memoria de los santos Timoteo y Tito. Y recuperamos hoy la lectura de este segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo 12. En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David y llegado a su presencia le dijo: estos días nos hemos perdido lo que conocemos como el pecado del rey David. Como David se encapricha de una mujer, coloca a su marido, que es un soldado, en la línea primera de la batalla, muere. David se queda con la mujer de Urías, que es este soldado, este capitán. Entonces el pecado de adulterio del rey David y asesinato Envió el Señor Natán a ver a David y llegado a su presencia le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, el pobre en cambio no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa, reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: ¿eres tú ese hombre? Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías elitita. Así dice el Señor: voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y se las entregaré a otro, que se acostará con ellas en la misma luz del sol. Tú has obrado a escondidas, yo en cambio haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa, el Señor hirió al niño de la mujer de Urías, que la mujer de Urías se había dado a David, y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño, ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaron obligarlo para que se levantara del suelo, pero no accedió ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Bueno, un poco larga la lectura. He pecado contra el Señor. El Señor ha perdonado tu pecado. En el reconocimiento del pecado comienza el arrepentimiento de David. Y ahí también comienza el perdón de Dios, que luego se hace efectivo. Dice Tertuliano acerca de la conversión y de la penitencia que el Señor ha prometido que todos los pecados que ya fueren cometidos por la carne o por el espíritu, ya sea de obra o de intención, pueden alcanzar perdón por la penitencia, que también es lo que hizo David. Él mismo ha prometido, habiendo fijado la pena por el juicio, pues dice: haz penitencia y te dará la salvación, a través del profeta Ezequiel. Por eso la penitencia es vida cuando antecede a la muerte. Entonces dice Tertuliano: tú, pecador, entrégate a la penitencia, abrázala como el náufrago que pone su confianza en una tabla. Ella te levantará cuando estés para ser hundido en las olas de los pecados y te llevará al puerto de la divina clemencia de Dios. Arrepiéntete de tus errores una vez que has descubierto la verdad. Arrepiéntete de haber amado aquello que Dios no ama, cuando ni siquiera nosotros toleramos que nuestros esclavos no odien aquello que nos molesta. Te preguntas: ¿me es útil la penitencia o no? ¿Por qué le das vuelta a eso?
Es el mismo Dios el que nos pide que la hagamos. David supo agarrarse a eso, que al final le salva. La penitencia nos purifica. La penitencia nos ayuda a reparar en el mal cometido, que tiene que empezar siempre por el reconocimiento del mismo. Lo más importante que sucede en David no es la gravedad de un pecado, que eso nos pasa a todos. Lo más importante es que fue capaz de reconocerlo y de querer reparar ese mal. Que nosotros podamos vivir con ese mismo espíritu. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.